Tenemos el tema de los logaritmos. Un logaritmo se trata del exponente que le debo aplicar a una cierta base para obtener una cierta cantidad entera o un decimal periódico. El logaritmo se trata de un exponente. La logaritmación es una operación inversa a la potenciación. Así, una potencia usted la puede escribir en forma de un logaritmo. Cuando tenemos 4 elevado al cuadrado, se trata de multiplicar el 4 por el mismo dos veces, usarlo como factor dos veces, 4 por 4, que da como resultado 16. Esto lo podemos escribir en forma de logaritmo de esta forma. Logaritmo en base 4 de 16. Así tenemos cuál es el exponente que se le debe aplicar a una base 4 para que dé como resultado 16. Se le debe aplicar un exponente 2. 2 al cubo, el 2 como factor 3 veces, 2 por 2, 4 por 2, 8. Y de la misma manera cada una de estas potencias. Recuerde que con las potencias de 10 tenemos el truquito de que es simplemente poner el 1 seguido de ceros de acuerdo al exponente de la potencia de 10. Es un exponente 3, son 3 ceros. Para cada una de estas potencias habrá un logaritmo que corresponde. Así, en este caso la base es 2. Estamos trabajando con logaritmo en base 2. Entonces, logaritmo en base 2 de 8, ¿cuál es el exponente que se le debe aplicar al 2 para que dé 8? Se le va a aplicar el exponente 3. Logaritmo en base 3 de 81, ¿qué exponente le aplico al 3 para que me dé 81? Exponente 4. Logaritmo en base 5 de 25. ¿Cuál exponente le aplico al 5 para que me dé 25? Le debo aplicar el exponente 2. Y de la misma manera las demás. Puedo escribir un logaritmo en forma de potencia. Cuando yo tengo logaritmo en base 9 de 81, estoy trabajando con el exponente que le debo aplicar al 9 para obtener como resultado 81. Debo aplicarle el exponente 2. Así, como el logaritmo es en base 9, la potencia que puedo formar es base 9 elevada al exponente 2 es igual a 81. De la misma manera van las que siguen. Logaritmo en base 4 de 64. ¿Qué exponente le debo aplicar al 4 para obtener como resultado 64? Bueno, debo aplicarle un exponente 3. ¿A cuál exponente yo debo elevar el 10 para obtener como resultado 100? Debo elevarlo al exponente 2. ¿A cuál exponente elevo el 5 para obtener 625? Lo elevo al exponente 4. A una base 3, ¿qué exponente debo aplicarle para obtener como resultado 243? El 3 debo elevarlo al exponente 5. Acá tenemos ya la parte correspondiente. Según la base que utilicemos, se forma un sistema de logaritmos. Si yo utilizo una base 5, se me forma un sistema de logaritmos en base 5 y los logaritmos que puedo determinar son infinitos, como infinitos son los números naturales. Así, entre los sistemas de logaritmos más utilizados, vamos a mencionar primero los logaritmos decimales. Un logaritmo decimal, que se le conoce también como logaritmo común, como logaritmo vulgar, se le conoce también como logaritmos de Briggs, son logaritmos en los que la base es 10. Estos logaritmos, al ser tan utilizados, al ser tan comunes, tan populares, por decirlo así, la base 10 no se les marca. Un logaritmo en base 10, la base 10 queda supuesta, se supone que la base está ahí. No se le marca, pero ya usted sabe que se trata de base 10. Entonces, en los logaritmos decimales, los únicos números que le van a dar un resultado exacto van a ser las potencias de 10. Entiéndase, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000.
O sea, el 1 seguido de ceros. Pero también puede ser el 1 antecedido de 0, por ejemplo 0.1, 0.01 y así sucesivamente. Para este tipo de números, los logaritmos decimales son muy fáciles de conseguir. Usted solamente debe fijarse en la cantidad de ceros que tenga la potencia de 10. Así, 100.000, le vamos a calcular logaritmo decimal. 100.000 es una cantidad que tiene 5 ceros. Ya yo sé que el logaritmo de 100.000 es simplemente 5. Simple y sencillamente cuento la cantidad de ceros que tenga. Si estos ceros son a la derecha del 1, el 5 va a ser positivo. Fíjese que en este caso yo tengo 4 ceros y estos ceros están en el lado izquierdo del 1. Entonces el resultado va a ser negativo, negativo 4. Valores exactos solamente para las potencias de 10. Aquí los resultados. Otro sistema de logaritmos que se utiliza bastante es el sistema de logaritmos naturales, o también se les llama logaritmos neperianos. Logaritmos naturales porque se relacionan con fenómenos de la naturaleza, o también se les llama logaritmos neperianos en honor a John Neper, quien fue el primero en trabajar con este sistema. Es asunto de que en este sistema de logaritmos la base es el número irracional e, el número Euler, que tiene un valor aproximado como lo indicamos en esta parte. Acerca de los logaritmos tenemos estas consideraciones. En primer lugar, que la base de cualquier sistema de logaritmos no puede ser un número negativo, debe ser un número positivo. Lo otro es que un número negativo no tiene logaritmo. Si usted intenta calcularle logaritmo a un número negativo en una calculadora, la calculadora le va a dar un error porque el logaritmo de un número negativo no existe. En cualquier sistema de logaritmos, el logaritmo de la base será igual a 1. Si usted le calcula logaritmo a la base del sistema de logaritmos, eso siempre le va a dar como resultado 1. Si usted tiene logaritmo en base a un cierto número b, de ese mismo número b, eso le va a dar como resultado 1. Usted tiene logaritmo en base 5 de 5, le va a dar 1. Logaritmo en base 100 de 100, le dará 1. Logaritmo en base 89 de 89, le va a dar 1. El logaritmo de la base del sistema de logaritmos siempre le va a dar como resultado 1. Además, en cualquier sistema de logaritmos, cuando usted le calcula logaritmo a 1, el resultado siempre le va a dar 0, no importa la base que se esté utilizando. Si usted calcula logaritmo en base 5 de 1, eso le va a dar 0. Logaritmo en base 30 de 1 le va a dar 0. Donde quiera que usted le calcule logaritmo a 1, eso le va a dar como resultado 0. Cualquier número que sea menor que 1, obviamente un número positivo, un número menor que 1, ahí hablamos de 0. Tanto, 0.1, 0.89, 0.457. El número que sea positivo menor que 1 le va a dar como resultado un valor negativo. El logaritmo de un número menor que 1 le va a dar un resultado positivo. En cambio, cuando usted le calcula logaritmo a un número mayor que 1, entiéndase 1.5, 2, 3, 4, 1 millón, 10 millones, 457.83. El número que sea mayor que 1, esto le va a dar como resultado un valor positivo. Un logaritmo se trata de un exponente, es simplemente un exponente. Entonces, ese exponente va a tener una parte entera y va a tener una parte decimal. La parte entera es la parte conocida como característica, la parte antes del punto. Es asunto de que la característica se comporta de la siguiente manera.
cuando la cantidad a la cual usted le está sacando logaritmo contiene una sola cifra entera, la característica será 1 menos que la cantidad de cifras que tiene esa cantidad. Así, aquí tengo una sola cifra, 1 menos 1, 0. Y la característica va a empezar acá, 0. El logaritmo va a ser 0 punto tanto. Yo tengo dos cifras decimales, 2 menos 1, ya sé que el resultado será 1 punto tanto. Aquí tengo 4 cifras decimales, 4 menos 1, 3. 6 cifras decimales, 6 menos 1, 5. Tengo 8 cifras de la cantidad, 8 menos 1, 7 punto tanto. Para el logaritmo de una cantidad menor que 1, debo fijarme en el número de ceros que hay, en la cantidad de ceros que hay antes de la primera cifra significativa, antes de la primera cifra después de punto. En este primer caso, no tengo ningún cero antes de esta cifra, antes de este 5. No tengo ningún cero, 0. En este segundo caso, antes de este 8 tengo un 0, la característica va a empezar por 1. Recuerda que como se trata de un número menor que 1 acá, este logaritmo va a dar un resultado negativo, entonces negativo 1 punto tanto. Aquí yo tengo dos ceros antes de la primera cifra significativa, negativo 2. En este caso tengo 5 ceros antes de la primera cifra significativa, el decimal va a ser negativo 5 punto tanto. Tengo acá 9 ceros antes de esta cifra significativa, el decimal va a comenzar negativo 9 punto tanto. La mantisa se trata ya de la parte decimal y esta la identificamos usando la calculadora. Muy fácil. El antilogaritmo de una cantidad se trata básicamente del resultado que se obtiene cuando elevamos el 10 al exponente que se nos ha dado. Así yo tengo que cuando yo calculo logaritmo de 100, cuando yo identifico el exponente que le debo aplicar al 10 para que dé 100, bueno, se le aplica el exponente 2. Yo tengo que el antilogaritmo de 2, cuando yo agarro el 10, la base 10 y la elevo al exponente 2, el antilogaritmo de 2 va a ser 100. El antilogaritmo de 4, cuando yo agarro la base 10 y la elevo al exponente 4, voy a obtener como resultado 10.000. El antilogaritmo de este decimal de 1.113943, cuando yo agarro el 10, la base 10 y la elevo a este exponente, obtendré como resultado 13. Bueno, 12.9999, pero redondeado será un 13. En cuanto al cambio de base, tenemos que a un número cualquiera, al 5, al 3, al 40, al 28, a un número cualquiera, yo le puedo calcular infinitos logaritmos. Por ejemplo, el 8. A 8 yo le puedo calcular una infinidad de logaritmos dependiendo de la base que yo utilice. A 8 yo le puedo calcular logaritmo en base 8, le puedo calcular logaritmo en base a un octavo, logaritmo en base 2, logaritmo en base a un medio, logaritmo en base a 10, logaritmo en base al número Euler, y puedo seguir calculándole logaritmos tomando en cuenta cualquier base que yo quiera utilizar. Es asunto de que podemos cambiar el logaritmo con una base que ya conocemos a una cierta base que nos interese, y esto lo logramos utilizando esta ecuación que tenemos acá. Recuerde que debe identificar al número x como el número al cual le estamos sacando logaritmo.
El número a se trata de la base que conocemos, la base actual. Y el número b es la base a la cual queremos llegar, la base que queremos obtener. Entonces, para este primer ejemplo, como se le está calculando logaritmo a 8, tenemos que el número x será en este caso 8. El número x es 8. La base que me dan inicialmente es la base 2. Entonces el número a en este caso vale 2. Se me pide calcular logaritmo en base 16. Esa es la base a la cual queremos llegar. Así que el número b será igual a 16. Ya en esta parte es simple y sencillamente asignarle su valor a cada quien. Me piden calcular logaritmo en base 16. Pues eso mismo calculo acá. Logaritmo en base 16 de 8. O sea, el logaritmo en base 16 de 8 será logaritmo en la base actual, logaritmo en base 2 del número al cual estamos sacando logaritmo. Logaritmo en base 2 de 8 dividido entre logaritmo en base 2 de la base a la cual quiero llegar, o sea, de 16. Logaritmo en base 2 de 16. Tengo acá esta división. Simplemente divido. Logaritmo en base 2 de 8. ¿Cuál es el exponente que le debo aplicar al 2 para que me dé 8? Bueno, debo aplicarle un exponente 3. Mientras que logaritmo en base 2 de 16, ¿cuál exponente le aplico al 2 para que me dé 16? Bueno, le aplico exponente 4. 3 cuartos. Si yo quiero, divido 3 entre 4, que me da 0.75, pero con dejarlo como 3 cuartos, más que suficiente. En este segundo ejemplo, se nos pide calcular logaritmo en base 9 de 27. Vamos, logaritmo en base 9 de 27. Esto va a ser logaritmo en base 3 de 27, logaritmo en la base actual de 27 dividido entre el logaritmo en la base actual de la base a la cual yo quiero llegar, de 9. ¿Qué exponente le aplico al 3 para que me dé 27? Debo aplicarle un exponente 3. ¿Cuál es el exponente que le aplico al 3 para que me dé 9? Debo aplicarle exponente 2. Y ahí me queda 3 medios. Si yo quiero lo llevo a 1.5, ¿verdad? Dividiendo 3 entre 2, 1.5, pero en 3 medios vamos bastante bien. En estos casos ponemos algunos ejemplos para ir poniéndose en ambiente. Fíjese en el ejemplo 5. No se me da una base inicial, pero hay una base que yo conozco y que me resulta bastante cómoda de trabajar, que es la base 10. Así que se me pide calcular logaritmo en base 2 de 27. Vamos, logaritmo en base 2 de 27. Para esto voy a utilizar logaritmo decimal, logaritmo en base 10, que es el que yo conozco, de la cantidad a la cual estoy sacando logaritmo, o sea, de 27. Bien, logaritmo en base 2 de 27 dividido entre logaritmo en base 10 de la base a la cual yo quiero llegar. Yo quiero llegar a base 2 de logaritmo en base 10 de 2. Uso calculadora, logaritmo de 27 que me da este decimal de acá. Tengo que logaritmo decimal de 2 me da este decimal. Aplico la división que se me plantea acá y resultado aquí. En la número 6 se me pide logaritmo en base 5 de 36. Muy bien, vamos a calcular esto. Para ello utilizo logaritmo decimal de la cantidad a la cual estoy sacando el logaritmo. O sea, logaritmo decimal de 36 dividido entre logaritmo decimal de la base a la cual yo quiero llegar. Yo quiero llegar a base 5. Logaritmo decimal de 5. Le doy su valor a cada uno. Logaritmo de 36 me da este decimal. Tengo que logaritmo en base 10 de 5, según la calculadora tengo este resultado. Aplico la división correspondiente y el resultado lo tengo acá. Las demás quedan para ustedes trabajarlas. En cuanto a las propiedades de los logaritmos, primero, que el logaritmo de 1 siempre va a ser 0.
El logaritmo de 1, no importa la base que se esté utilizando, el logaritmo de 1 va a ser 0. Así usted tiene el logaritmo decimal de 1 le va a dar 0. El logaritmo en base 5 de 1 es 0. El logaritmo de 1 siempre le va a dar como resultado 0. Además, el logaritmo de la base del sistema de logaritmos que esté utilizando siempre le va a dar como resultado 1. Yo estoy trabajando con logaritmo en base 10 y le aplico esto, logaritmo en base 10 de 10, esto me va a dar 1. Logaritmo en base 3 del mismo 3 le va a dar 1. Logaritmo en base 25 del mismo 25 le va a dar 1. Logaritmo en base 8 del mismo 8 le va a dar 1. Logaritmo natural del número Euler, que es la base de ese sistema, logaritmo natural del número Euler le va a dar como resultado 1. Luego tenemos que el logaritmo del producto indicado, el logaritmo de la multiplicación de varias cantidades, es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Yo tengo que se está calculando el logaritmo de la multiplicación de estos tres elementos. Es simple y sencillamente logaritmo del primer elemento, logaritmo de A, sumado con el logaritmo del segundo elemento, logaritmo de B, sumado con el logaritmo del tercer elemento, logaritmo de C. En este caso, como se trata simplemente de letras que no tienen un valor en específico asignado, no se desarrolla más de ahí. Para un segundo caso tenemos el logaritmo de la multiplicación de 2 por 5. Yo tengo que el logaritmo de un producto, el logaritmo del primer elemento sumado con el logaritmo del segundo elemento y así sucesivamente. Según la calculadora, el logaritmo decimal de 2 me da este resultado de acá, más el logaritmo decimal de 5 que me da este resultado, y es simplemente hacer la suma correspondiente acá, que me da como resultado 1. Pequeño error tonto en esta parte. Aquí el resultado es 1, no 10. Para las que siguen, logaritmo de 8 multiplicado por 25 multiplicado por 5. Fácil. Logaritmo decimal de 8 sumado con el logaritmo decimal de 25 sumado con el logaritmo decimal de 5. Según la calculadora, logaritmo de 8 me da este decimal, más logaritmo de 25 que me da este decimal, más logaritmo de 5 que me da este otro decimal. Aplico la sumatoria correspondiente para estos tres elementos y el resultado me va a dar 3. Luego tengo el logaritmo de 10 veces lo que vale A. Bueno, el 10 con la A se están multiplicando, tengo logaritmo de un producto. Tengo logaritmo de 10, logaritmo decimal de 10, sumado con el logaritmo decimal de A. El logaritmo decimal de 10 es muy fácil, logaritmo de la base del sistema es 1 más el logaritmo de A no tiene un valor en específico, así que no se desarrolla más de ahí. Tengo entonces 1 sumado con lo que dé el logaritmo de A. Se queda así planteado, no se desarrolla más de ahí en ese caso. Yo tengo logaritmo natural de 3 veces lo que vale el número Euler. El 3 se está multiplicando por el número Euler. Logaritmo de un producto, esto será el logaritmo del primer factor, logaritmo de 3, sumado con el logaritmo del segundo factor, logaritmo natural de E. Logaritmo natural de 3, según la calculadora, me da este decimal, sumado con logaritmo natural del número Euler, logaritmo de la base del sistema de logaritmos, es 1. Sumo estos dos decimales y el resultado acá. Para el logaritmo de un cociente, el logaritmo del resultado de dividir una cantidad entre otra, tenemos que esto se desarrolla como el logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Tengo que logaritmo de A dividido entre B, esto será el logaritmo de A menos el logaritmo de B.
no hay números en específico para trabajar esta parte, así que no se desarrolla más de ahí esto. Cuando yo tengo el logaritmo de 30 dividido entre 3, esto va a ser logaritmo de 30 menos el logaritmo de 3. El logaritmo decimal de 30, según la calculadora, me da este decimal, menos el logaritmo decimal de 3, que me da este otro decimal. Y aquí es simplemente aplicar la resta correspondiente. Yo resto estos dos decimales y el resultado acá. Tengo logaritmo decimal de la división de 231 entre 2.31. Logaritmo de este valor menos el logaritmo de este otro valor. Tengo entonces que este decimal menos este decimal me da como resultado 2. Logaritmo de 27 me da este valor, menos el logaritmo de 4 que me da este valor. Aplico la resta y el resultado aquí. Logaritmo de 20 me da este valor, menos el logaritmo de 7. Aplico la resta y resultado acá. Para el logaritmo de una potencia, la regla es que se va a multiplicar el exponente de la potencia, que en este caso es n, por el logaritmo de la base de la potencia, que en este caso es x. Así, cuando yo tengo logaritmo en base 2 de 8 a la cuarta potencia, de esta potencia que yo tengo acá, el exponente es 4. Yo voy a multiplicar el 4 por el logaritmo, estamos hablando de logaritmo en base 2 en este caso, logaritmo en base 2 de la base de la potencia, esta base es 8. Entonces voy a multiplicar el 4 por logaritmo en base 2 de 8. ¿Cuál exponente le aplico al 2 para que me dé 8? Debo aplicarle el exponente 3. Finalmente 4 por 3, resultado 12. En la que sigue el logaritmo decimal de 10 al cubo. Bueno, el exponente de esta potencia es 3. Ese 3 se va a multiplicar por el logaritmo decimal de la base de la potencia, que era 10. Entonces, tengo 3 que se va a multiplicar por el logaritmo decimal de 10. Sabemos que el logaritmo decimal de 10 es 1, así que 3 por 1 nos da como resultado 3. En la próxima tengo el exponente 7 multiplicado por el logaritmo de la base de la potencia, que es 10. Entonces, 7 multiplicado por logaritmo de 10, que me hace 1. 7 por 1, que me da 7 en este caso. Aquí yo tengo el exponente, que es 4, multiplicado por el logaritmo de la potencia, de la base de la potencia, logaritmo de 3. Voy a multiplicar el 4 por el logaritmo de 3, que me da este decimal. Desarrollo acá entonces, tengo que 4 multiplicado por este decimal, resultado acá. De la misma manera en este otro caso, tengo que el exponente es 3. 3 multiplicado por el logaritmo natural de la base 5, de la base de la potencia 5. 3 multiplicado por el logaritmo natural de 5, según la calculadora este decimal, hago la multiplicación correspondiente y el resultado acá. Para el logaritmo de una raíz, tengo esto. El logaritmo de una raíz va a ser el logaritmo del radicando, el logaritmo de la cantidad dentro del radical, en este caso el logaritmo en base a del número x, dividido entre el índice de la raíz. El índice en esta partecita, el índice es b, voy a dividir entre b. Aquí las letras, las variables no tienen valores en específico, así que no hay más desarrollo que en esta parte. Para la próxima, tengo logaritmo decimal de la raíz cuadrada de 100. Aquí estamos hablando de logaritmo de 100 dividido entre el índice de la raíz. Aquí no se marcó un índice. Cuando no se marca, inmediatamente usted sabe que el índice es el 2. Y usted sabe que es un índice 2 ahí. Logaritmo de 100 dividido entre 2, bueno, ¿qué exponente le debo aplicar al 10 para que me dé como resultado 100? Se le aplica el exponente 2, dividido entre este 2 de abajo,
2 entre 2 me da como resultado 1. Para las que siguen, tengo logaritmo en base 2 de 16 dividido entre el índice de la raíz, que en este caso es 2. Logaritmo en base 2 de 16. ¿Qué exponente le aplico al 2 para que me dé 16? Le aplico exponente 4. Dividido entre 2, 4 entre 2, que nos hace 2. Acá el logaritmo en base 5 de 125 dividido entre el índice de la raíz, que en este caso es 3. Tengo que logaritmo en base 5 de 125, ¿qué exponente le aplico al 5 para que me dé como resultado 125? Le aplico un exponente 3, dividido entre este 3, 3 entre 3, 1. De la misma manera las que siguen. Estos son algunos ejemplos de las que ustedes deben desarrollar. Para yo aplicar las propiedades de los logaritmos acá, yo debo empezar con la operación más abarcadora. Fíjese que en esta partecita de acá yo tengo una potencia, pero esta potencia solamente me involucra al 4 y al 2. Yo necesito la operación que me abarca al mayor número de elementos. De manera que puedo notar que la operación que me abarca a todo lo de arriba y a todo lo de abajo es esta división de acá. Esta división me abarca todos los elementos. Así que yo empiezo con el logaritmo de un cociente. En este caso, el logaritmo de un cociente va a ser el logaritmo del dividendo, logaritmo de todo lo de arriba, logaritmo de todo lo de arriba menos el logaritmo de todo lo de abajo. Logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Para esta parte de acá se me está presentando logaritmo de un producto, logaritmo de una multiplicación. Aplico la propiedad correspondiente y tengo que logaritmo de un producto va a ser la suma de los logaritmos de los factores. Logaritmo de 4 al cuadrado sumado con logaritmo de la raíz cuadrada de 8 menos el logaritmo de 5 al cubo. Para esta parte todavía tengo desarrollos, sigo desarrollando. Yo tengo aquí logaritmo de una potencia. Según la regla, eso va a ser el exponente 2 multiplicado por el logaritmo de la base, logaritmo de 4, más logaritmo de una raíz. Esto va a ser el logaritmo del radicando, logaritmo de 8, dividido entre el índice de la raíz, que aquí sabemos que es 2, dividido entre 2. Menos, sigo con menos acá, el logaritmo de esta potencia, el exponente 3 multiplicado por el logaritmo de la base, logaritmo de 5. Para esta parte ya sí voy aplicando el desarrollo correspondiente. Tengo que 2 lo voy a multiplicar por lo que me dé logaritmo de 4, que según la calculadora es este decimal, más logaritmo de 8, según la calculadora, este decimal de acá, dividido entre este 2, menos 3 multiplicado por lo que me hace el logaritmo de 5, bueno, decimal acá. Desarrollo entonces lo que tengo planteado en esta parte. Desarrollo lo que tengo aquí. Bien, tengo que 2 multiplicado por este decimal, resultado acá. Tengo que este decimal dividido entre 2, resultado acá. Y tengo que negativo 3 multiplicado por este decimal. Finalmente aplico la reducción correspondiente para esta parte. Y esto me da como resultado este decimal de acá. Para esta próxima parte, este 2 no está afectado por ningún logaritmo, entonces el 2 queda en la parte de afuera como coeficiente. Yo tengo acá logaritmo natural de esta operación y si se fija,
La multiplicación me afecta a este primer término y a este segundo término. Así que empiezo por la multiplicación. Logaritmo de un producto. Entonces, el logaritmo de un producto se trata de la suma de los logaritmos de los factores. Así tengo logaritmo natural de 3 sumado con logaritmo natural de 5 al cuadrado. Para esta parte de aquí, aplico propiedades donde se pueda. Fíjese que aquí yo tengo logaritmo de una potencia. Aplico la propiedad correspondiente. Para ese término, logaritmo de una potencia va a ser el exponente 2 multiplicado por el logaritmo de la base, el logaritmo natural de 5. Ya tengo mi planteamiento hecho, es simplemente aplicar los valores que corresponden. Yo tengo 2 multiplicado por logaritmo natural de 3, que me da este decimal, más 2 multiplicado por el logaritmo natural de 5. Aquí este 2 por este decimal me da este resultado de acá. Sumo estos dos decimales que me dan este resultado y finalmente multiplico por el coeficiente 2 y el resultado este decimal de acá. En la próxima yo tengo un exponente que no va afectado por ningún logaritmo, así que ese exponente 3 se deja para el final y aplico las propiedades. Tengo logaritmo natural de este elemento, se trata de una multiplicación, se está multiplicando el 4 por el 3 por pi cuadrado. Fácil, logaritmo natural de 4 más logaritmo natural de e más logaritmo natural de pi cuadrado. Y para esta parte aplico propiedades. Bueno, todavía tengo acá logaritmo natural de una potencia. Para esta parte, logaritmo natural de una potencia va a ser el exponente que va a ser 2 multiplicado por el logaritmo natural de la base. Bueno, logaritmo natural de 4 me da este decimal. Logaritmo natural del número Euler, eso siempre me va a dar 1, véalo aquí. Entonces, el exponente 2 lo pongo acá. Y según la calculadora, logaritmo natural de pi me va a dar como resultado este decimal de acá. Multiplico el 2 por este decimal. Tengo que este decimal de acá, igualito aquí. Tengo el 1 y la multiplicación de 2 por este decimal acá. Ahora aplico esta suma que me da este resultado y finalmente elevo al exponente 3 y obtengo este resultado. En cuanto a las ecuaciones exponenciales, es conveniente que ustedes recuerden cómo se desarrolla una ecuación de primer grado, una ecuación de segundo grado. Son temas que aprendieron iniciando la secundaria. Estamos hablando de séptimo, octavo y primero de bachiller, o sea, primero, segundo y tercero de secundaria. Tenemos que una ecuación exponencial es un tipo de ecuación en la que la variable aparece como parte del exponente o formando completamente el exponente. Una ecuación exponencial es una ecuación en la que la letra, la incógnita, la cantidad desconocida le aparece en el exponente. Usted puede resolver una ecuación de este tipo aplicando dos métodos diferentes. Puede ser que lo haga aplicando propiedades de las potencias o puede ser que lo haga aplicando logaritmos. Cualquier método que usted elija le va a dar el mismo resultado. Así tenemos este primer caso. Tenemos esta ecuación que la vamos a resolver primero aplicando propiedades de las potencias, luego aplicando logaritmos. Ambas se supone deben dar el mismo resultado. Primero aplicando potencias, yo debo lograr que tanto en el primer miembro, todo el primer miembro
como todo el segundo miembro, ambos queden escritos como potencias que tengan la misma base. Así que yo debo llevar o esta base, llevarla a base 4, o esta base 4 llevarla a exponente 2. Todo depende de cómo le convenga. Que en este caso conviene más esta base 4, llevarla, escribirla como una potencia que tenga base 2. En el primer miembro ya yo tengo potencia 2, base 2, ya yo lo tengo listo. En el segundo miembro yo tengo esta base 4. Este número 4, el 4 lo tengo que escribir como una potencia que tenga base 2. Así, el 2. ¿Qué exponente yo debo aplicarle al 2 para que me dé como resultado 4? Bueno, yo tengo que elevar el 2 al exponente 2 para que me dé 4. Así, este 4 de acá lo reescribo, lo disfrazo, lo escribo como una potencia de base 2. Esto que yo tengo acá es un 4, 2 al cuadrado es 4. Lo único que yo hice fue escribir el 4 como una potencia en la que la base sea 2. Así, ya que yo tengo organizado de esta manera, lo que voy a hacer es aplicar propiedades de las potencias. En esta parte de aquí yo tengo potencia de una potencia. Yo tengo una potencia elevada a su vez a un exponente. La regla es que la base, que es 2, esa base se pasa igual y los exponentes se multiplican entre sí. Usted va a multiplicar 2 por x. Usted multiplica 2 por x y el resultado que obtiene es simplemente 2x. Ya que usted logra que las dos bases sean iguales, que la base que tiene en el primer miembro sea la misma base que tiene en el segundo miembro, usted cancela base con base. El 2 lo cancela con el 2 y trabaja directamente con los exponentes. Así, x más 6 lo tiene aquí, x más 6, que es igual al exponente del segundo miembro, que es igual a 2x. Aquí se le ha formado una ecuación de primer grado que ya usted sabe desarrollar. Para una ecuación de primer grado, todos los términos que contienen la variable pasan a uno de los miembros, lo pasamos al primer miembro. Entonces, este término x ya está en el primer miembro, lo dejo ahí en el primer miembro. Mientras que 2x, que ya se encuentra en el segundo miembro, lo paso para el primero. Originalmente está positivo 2x, lo paso aquí, menos 2x. Y aquí se ha terminado el primer miembro. Ya no hay más que tengan letra, signo de igual. Entonces, este positivo 6 que no tiene la variable, lo paso al segundo miembro. Solamente que como estaba positivo, aquí lo paso menos 6. Lo primero que era transponer ya lo tengo listo. Lo que tiene letra para un lado y lo que no tiene letra para otro lado. Lo segundo que debo hacer es reducir términos semejantes. Donde se puede sumar, se suma, donde se puede restar, se resta. De manera que 1 menos 2 me hace negativo 1, que no se marca aquí, negativo 1x. Y en el segundo miembro tengo negativo 6. Aquí yo tengo negativo x, yo tengo un negativo 1 delante de la variable, pero a mí me interesa que el valor quede positivo. Así que delante de la variable yo tengo un negativo 1, yo divido tanto en el primer miembro como en el segundo miembro, yo divido entre negativo 1. Como yo tengo un negativo 1 aquí delante, divido entre negativo 1. Y eso lo hago en ambos miembros. Así, negativo entre negativo me da como resultado positivo que no se marca. Positivo. Tengo que 1 dividido entre 1 me da como resultado 1 que tampoco se marca. Así que me queda x. Tengo que x es igual negativo entre negativo que me da resultado positivo, 6 entre 1 que me hace 6. Me ha quedado acá un signo negativo, eso no, ese signo negativo no va ahí.
Entonces tengo que x es igual a 6. Ahora bien, la misma ecuación, resolviéndola, la resuelvo aplicando logaritmos. Yo aplico logaritmos tanto al primer miembro como al segundo miembro, a los dos miembros por igual. Le aplico un logaritmo en la base que a mí me convenga. Si a mí me conviene base 10, uso base 10. Si me conviene logaritmo natural, uso logaritmo natural. La base que más le acomode. Fíjese que como las bases que yo tengo aquí en las potencias son base 2 y base 4, yo utilizo cualquiera de esas dos bases. Una base que sea común para las dos, una base 2. Me conviene aplicar logaritmo en base 2, así que con ese trabajo aplico logaritmo en base 2 de todo lo que tengo en el primer miembro, que será igual a logaritmo en base 2 de todo lo que tengo en el segundo miembro. Le aplico logaritmo a ambos miembros y a partir de ahí desarrollo lo que tengo planteado. Fíjese que yo tengo logaritmo de una base 2 elevado a un exponente x más 6. Tengo logaritmo de una potencia. Y según las propiedades que ya aprendimos, el logaritmo de una potencia va a ser el exponente, este exponente de aquí, x más 6, el exponente, multiplicado por el logaritmo, estamos hablando aquí de logaritmo en base 2, el logaritmo de la base de la potencia, logaritmo de 2. En cuanto al segundo miembro, misma situación, tenemos logaritmo de una, va a ser logaritmo, va a ser el exponente, que es x, multiplicado por el logaritmo, estamos hablando de logaritmo en base 2, el logaritmo de la base de la potencia, logaritmo de 4. Así, desarrollamos lo que tenemos planteado. Fíjense que yo tengo en esta parte logaritmo en base 2 de 2. Este elemento de acá, logaritmo en base 2 de 2, eso me da 1. El logaritmo de la base es 1. Entonces, este 1 multiplicado por este paréntesis, todo lo que yo multiplico por 1 se me queda igual. Ese 1 de acá, ese 1 de ahí, no me le cambia nada a este paréntesis. Así que esto de acá, x más 6, se queda igualito como estaba. En cuanto al segundo miembro, yo tengo que puedo desarrollar esta parte, logaritmo en base 2 de 4. El logaritmo en base 2 de 4, ¿cuál exponente le pongo al 2 para que me dé como resultado 4? Bueno, logaritmo en base 2 de 4, esto me da como resultado 2. Este 2 de ahí multiplicado por la x me da 2x. Tengo una ecuación de primer grado y la desarrollo normal. Lo que tiene letra para un lado y lo que no tiene letra para el otro. En este caso, los términos que contienen la variable, todos los voy a pasar al segundo miembro. Y los que no tienen, los dejo en el primero. Este 6 no contiene variable, lo dejo en el primer miembro, así como estaba positivo. Este 2x lo dejo ahí mismo en el segundo miembro. Y este más x lo paso al segundo miembro menos x. Así, tengo que 6 es igual 2x menos 1x me da x. Ya la x me ha quedado con coeficiente 1 positivo. Ya llegué a donde yo quería. Y lo único que me falta es invertir, voltear la ecuación. Todo el primer miembro ponerlo en el segundo miembro. Y todo el segundo miembro ponerlo en el primer miembro. Y ahí lo tengo acomodadito el asunto. Listo. Para este segundo caso, aplicando potencias, yo tengo que esta base 9 yo la voy a poner como una base 3. Debo pensar, el 9 lo debo escribir como una potencia de base 3. ¿Cuál exponente yo le aplico al 3 para que me dé como resultado 9? Yo tengo que aplicarle un exponente 2. Sería 3 al cuadrado. Así que reescribo, disfrazo al 9 como una potencia de base 3. Yo tengo que, el yo tener 9 es lo mismo que tener 3 al cuadrado. Eso es un 9 que hay ahí.
En este paréntesis, ahí hay un 9, con ese 3 al cuadrado. Ya que tengo esta parte organizada, aquí es simplemente aplicar propiedades de las potencias. Yo tengo que potencia de una potencia, dejo la misma base 3 y los exponentes se multiplican entre sí. 2 multiplicado por este binomio, bueno, 2 por x que me da 2x menos 2 por 3 que me hace 6. En el segundo miembro yo no tengo un exponente marcado, pero cuando no hay un exponente indicado inmediatamente entiendo que es un exponente 1. Así ya tengo la misma base en ambos miembros. Perfecto, cancelo esta base con esta base y tengo que este exponente 2x menos 6 es igual a este exponente 1. En esta parte ya tengo una ecuación de primer grado que resuelvo como ya sé resolver. Todo el que tiene variables se queda en el primer miembro. 1 no tenía variable, está en el segundo miembro y este menos 6 pasa al otro miembro como positivo 6. 1 más 6 que me da como resultado 7 y finalmente como tengo un coeficiente 2 delante de la x, yo divido entre 2 en ambos miembros. De manera que 2 entre 2 me da como resultado 1 que no se marca y tengo que x es igual a 7 entre 2 no da resultado exacto, 7 medios. Si me puso 3.5, o sea 7 entre 2, 3.5, no hay problema alguno. Aplicando logaritmos, utilizo un logaritmo en una base cómoda para que no sea necesario trabajar con decimales. Utilizo base 3. Así que logaritmo en base 3 de todo el primer miembro aquí. Logaritmo en base 3 de todo esto, que es igual a logaritmo en base 3 de todo el segundo miembro. El 3 acá. Tengo que logaritmo de una potencia, 9 elevado al exponente x menos 3, logaritmo de una potencia va a ser el exponente multiplicado por el logaritmo en base 3, el logaritmo de la base de la potencia, el logaritmo en base 3 de 9, y en cuanto al segundo miembro, logaritmo en base 3 de 3, usted sabe que eso da 1. Tengo que desarrollo esta partecita de acá. Logaritmo en base 3 de 9. ¿Cuál es el exponente que le debo aplicar al 3 para que me dé como resultado 9? Esto de aquí es un 2. Es un 2 que multiplico por este paréntesis. Al multiplicar acá 2 por x me va a dar 2x menos 2 por 3 que me dará 6 igual a 1. Se me forma una ecuación. Fíjese que esa ecuación ya yo la tengo planteada acá. O sea que aquí debajo es simplemente repetir lo mismo que se hizo acá. Es lo mismo. Ahí abajo va lo mismo. Para esta parte vamos a escribir todo como una base 5. Tengo entonces que en el primer miembro tengo base 5, listo. Aquí 125 escrito como una potencia de base 5. El 5, ¿cuál exponente le aplico para obtener 125? Exponente 3. Ya las bases son iguales, cancelo base con base, el 5 con el 5 y tengo que este exponente x más 1 es igual a este exponente que es 3. Resuelvo esta ecuación de primer grado, el único que tiene letra x, igual este 3 que ya está en el segundo miembro y este 1 que pasa para el otro miembro, negativo 1, así 3 menos 1 que me hace 2. Aplicando logaritmo, bueno, un logaritmo en una base que me convenga, me conviene base 5, entonces logaritmo en base 5 de todo el primer miembro es igual a logaritmo en base 5 de todo el segundo miembro. Aplico propiedades, logaritmo de una potencia. Esto va a ser el exponente que es x más 1 multiplicado por el logaritmo de la base, logaritmo en base 5 de 5. En cuanto al segundo miembro, logaritmo en base 5 de 125. ¿Qué exponente le aplico al 5 para obtener como resultado 125? 3.
tengo esta parte que desarrollar. Logaritmo en base 5 de 5, eso es 1. Entonces 1 multiplicado por este paréntesis pasa igualito acá. Y este 3. Se me forma la ecuación, la misma ecuación que tenía en el caso anterior. Aquí es simplemente repetir esta parte acá debajo. Listo ahí. Para este caso voy a reacomodar esta fracción de acá. La reacomodo. Este 1000 escrito como una potencia de base 10, este 1000 sería 10 al cubo, 10 elevado al exponente 3. Como está escrito en la parte de abajo como denominador, para yo lograr que quede en la parte de arriba, para yo lograr que quede como numerador, para yo subirlo al exponente debo cambiarle el signo negativo por un signo positivo. Entonces, en vez de yo ponerle 10 elevado al exponente 3, yo lo voy a poner como 10 elevado al exponente negativo 3. De esta manera, 10 elevado a la x es igual, en vez de yo ponerlo 10 elevado al exponente 3 positivo, para yo pasarlo acá a la parte de arriba, al numerador, para que quede aquí arriba, tengo que ponerlo con exponente negativo. Entonces 10 elevado al exponente negativo 3. Cancelo el 10 con el 10 y tengo que x es igual a negativo 3. Si aplico logaritmos, yo tengo logaritmo en una base que me convenga. Bueno, aquí la base es 10, utilizo logaritmo decimal. Logaritmo decimal de 10 a la x es igual al logaritmo decimal de esta división de acá. Y aplico propiedades. Tengo que logaritmo de una potencia va a ser el exponente, que es x, multiplicado por el logaritmo de la base, logaritmo de 10. En esta parte, logaritmo de la división de dos cantidades va a ser el logaritmo del dividendo, el logaritmo de 1, menos el logaritmo del divisor, el logaritmo de la cantidad de abajo, logaritmo de 1000. Desarrollo acá. Tengo que logaritmo de 10, eso de ahí me hace 1. Este 1 multiplicado por x simplemente me queda x. Acá, logaritmo de 1 siempre será 0 menos logaritmo de 1000. El logaritmo de 1000 es 3. 0 menos 3, que me da como resultado negativo 3. Para la próxima, 1 entre 64 lo reacomodo como una potencia de exponente negativo. Tengo que el exponente que le debo aplicar al 2 para que me dé 64, debo aplicarlo en exponente 6. Me quedaría 2 elevado al exponente 6, pero eso está en la parte del denominador, en la parte de abajo. Y para yo ponerlo como numerador, el exponente debo ponerlo negativo. Entonces, en vez de yo poner 2 al exponente 6 positivo, yo pongo 2 al exponente 6 negativo. Así las bases son iguales, yo cancelo base con base y tengo que el exponente de acá, ese exponente de acá es igual a este exponente de acá. Resuelvo esta parte, lo que tiene variable en el primer miembro, este que no tiene variable en el segundo miembro, este positivo 5 pasaría a negativo 5 y se resuelve directamente negativo 6. Con negativo 5 directamente hemos resuelto negativo 11. O sea que no planteamos aquello de negativo 6 menos 5. En la parte de aplicar logaritmo, yo tendría que logaritmo en una base que me convenga, fíjese que me conviene la base 2. Logaritmo en base 2 de todo el primer miembro es igual a logaritmo en base 2 de todo el segundo miembro. En esta parte yo tengo logaritmo de una potencia, el exponente multiplicado por el logaritmo de la base de la potencia, logaritmo de 2. Logaritmo en base 2 de 2. Aquí, logaritmo de la división de dos cantidades, logaritmo de un cociente, logaritmo del dividendo, logaritmo en base 2 de 1, menos
el logaritmo del divisor, logaritmo en base 2 de 64. Logaritmo en base 2 de 2, eso es 1. Ese 1 de ahí multiplicado por este paréntesis me lo deja justamente como estaba. En el segundo miembro, logaritmo en base 2 de 1, logaritmo de 1 siempre será 0. 0 aquí, 0 ahí. Menos logaritmo en base 2 de 64. ¿Qué exponente le aplico al 2 para que me dé 64? Debo aplicarlo en exponente 6. Así, este 0 no pinta nada, simplemente no ponerlo. Tengo que x es igual a negativo 6. Este positivo 5 pasa a negativo 5 y simplemente reducir da como resultado negativo 11. Para esta parte, todos los exponentes que tengo en la número 6 los voy a llevar a base 3. Este 81 de acá es simplemente 3 a la cuarta potencia. Tengo aquí base 3, lo dejo igualito a base 3. Este 9 sería 3 al cuadrado. Ya todo aquí está con base 3, así que desarrollo las operaciones que se me plantean. Potencia de una potencia, dejo la misma base 3 y exponente por exponente 4 por x que me hace 4x. En el segundo miembro tengo potencia de una potencia, así tengo 2 por x que me hace 2x y 2 por 1 que me hace negativo 2. Estos dos términos de aquí los tengo que simplificar en uno solo. Así yo tengo un cociente de potencias, una potencia dividida entre otra potencia de la misma base. Tengo que la base 3 la paso igual, base 3, y los exponentes se restan. A este exponente x yo le voy a restar el exponente de la parte de abajo, todo esto de acá. O sea, yo le voy a restar entre paréntesis, porque tiene dos elementos, yo voy a restar 2x menos este 2 de acá. Fíjese que como hay un signo negativo delante de paréntesis, estos dos muchachitos de aquí van a cambiar de signo. Así que este x de acá pasa igualito acá, x. Este positivo 2 cambia de signo a negativo 2x. Y este menos 2 cambia de signo y cambia a positivo 2. De manera que estos dos términos de acá se fusionan en uno solo. Y ahora sí, yo puedo cancelar la base 3 con base 3. Las cancelo directamente y obtengo que exponente 4x es igual al exponente x menos 2x más 2. Acá, ecuación de primer grado. Todo el que tenga variable al primer miembro, este x pasa a menos x y este menos 2 pasa a positivo 2. Este 2 ya se encuentra en el segundo miembro sin variable. Aplico reducción de términos semejantes. 4 menos 1 que me hace 3 y 3 más 2, coeficiente 5. Este coeficiente 5, este 5 que está multiplicando, lo paso al segundo miembro dividiendo. Así que tengo que x es igual a 2 dividido entre este 5. Y simplemente esta fracción de acá. Para la que sigue, 128 lo escribo como una potencia que tenga base 2. Así que 128, 2 elevado al exponente 7. Ya tienen la misma base, aplico la operación que está planteada acá, 7 multiplicado por este binomio. Yo tengo que 7 por x que me da 7x. Luego tengo que 7 por 1 que me hace 7. Ya tengo la misma base en los dos miembros. Cancelo esta base 2 con esta base 2 y tengo que este exponente de acá es igual
a este otro exponente de acá. Resuelvo esta ecuación 7x. Bueno, repetí lo mismo acá. Eso es lo mismo. Entonces, tengo que 7x menos x, ahí yo tengo menos 2x. Menos 2, que cuando yo lo paso al primer miembro, pasa más 2x. En el segundo miembro tengo negativo 2, invariable, se queda ahí. Y este más 7 pasa menos 7. Signos iguales que se suman. Tengo que 7 con 2 que me hace 9x. Aquí negativo 2 con negativo 7 que me hace negativo 9. Y finalmente divido por negativo 9. 9 entre 9 queda como resultado 1 que no se marca. Menos entre más que hace menos. 9 entre 9 que hace 1. En este caso, necesito que en los dos miembros se tenga la misma base. Así que en vez de yo bajarla, yo voy a subir esa base 1 a base 7. Yo necesito escribir el 1 como una potencia en la que la base sea 7. Yo tengo que pensar, bueno, al 7. ¿Qué exponente yo le debo aplicar al 7 para que me dé como resultado 1? ¿A cuál exponente yo elevo el 7 para que me dé como resultado 1? Bueno, el 7 yo lo elevo al exponente 0. Así, el tener 1 es lo mismo que tener 7 elevado al exponente 0. El 1 lo disfracé de potencia con base 7. Entonces, ya que las bases son la misma, ya que tengo una sola base 7 en cada uno de los miembros, yo cancelo base 7 del primer miembro con base 7 del segundo miembro. Y el primer miembro es igual al segundo miembro. Observe que aquí yo tengo una ecuación de segundo grado. Y las ecuaciones de segundo grado se pueden resolver por métodos diferentes. Puede ser que usted aplique la fórmula general, puede ser que aplique factorización, puede ser que aplique determinantes, puede ser que usted utilice para resolver el teorema la regla de Ruffini. El método que usted utilice, no importa cuál, tiene que darle el resultado correcto. Para este caso voy a utilizar factorización, que es para mí el más sencillito, y todas las que vamos a trabajar en estos ejercicios se pueden trabajar con factorización. Entonces, para yo resolver esta ecuación de segundo grado aplicando factorización, yo tengo que factorizar este trinomio, este polinomio de 3 términos. Debo factorizarlo. Bien, debo factorizarlo, debo escribirlo como la multiplicación de dos polinomios de 2 términos. Debo escribirlo como la multiplicación de 2 binomios. La condición es la siguiente. El término principal, le saco raíz cuadrada. Si raíz cuadrada de x al cuadrado, la raíz cuadrada de x al cuadrado va a ser, el coeficiente es 1, la raíz cuadrada de 1, que es 1 para el primero, 1 para el segundo. La raíz cuadrada de x al cuadrado, la misma x, y el exponente 2 de acá dividido entre el exponente 2 de acá, entre el índice 2, es 1. Entonces, x elevado a la 1 para el primero y x elevado a la 1 para el segundo. Voy a factorizar de esta manera. Necesito dos números que cuando yo los multiplico me dan como resultado el término independiente de este trinomio.
dos números que cuando yo los multiplico me dan 6. Dos números que multiplicados me dan 6. Bueno, yo puedo utilizar ahí 6 multiplicado por 1. Ellos multiplicados me dan como resultado 6. Pero también yo puedo utilizar el 3 multiplicado por el 2. Ahí yo tengo esas dos opciones. Dos números que multiplicados me dan como resultado el término independiente, el término que no tiene letra de ese trinomio. Dos números que multiplicados me dan 6. Esa es la primera condición. Bueno, yo tengo dos parejas que me cumplen esa condición. La segunda condición es que cuando yo agarro esos dos numeritos y los sumo o los resto, eso tiene que darme como resultado el coeficiente del término lineal. Tiene que darme negativo 5. Bueno, si yo utilizo estos dos primeros números, el 6 multiplicado por 1, bien, 6 por 1 me da 6 y me cumple, perfecto. Pero cuando yo sumo 6 más 1, esto me da como resultado 7. Sumando no me trabajan ahí, no me sirven. Entonces, restando 6 menos 1, esto me da como resultado 5. ¿Ok? ¿Podría resultar ahí? Sí, podría ser el 6 con el 1. Solamente que aquí hay un detalle. Para la multiplicación 6 por 1, para que el resultado me dé positivo como está aquí, los signos deberían ser iguales. O positivo 6 con positivo 1, más por más que me da más, o negativo 6 con negativo 1. Pero el detallito es que si yo utilizo los valores con signos iguales, el resultado no será sumando, los elementos no se van a poder sumar. O sea, perdón, se van a sumar si son signos iguales y yo necesito que por el contrario se resten 6 menos 1. Así que el 6 con el 1 no me trabaja aquí. Esa parejita 6 por 1 no da resultado aquí. Pruebo con la otra parejita, el 3 con el 2. Bueno, multiplicando 3 por 2, resultado 6. Muy bien. Y si yo lo pongo positivo con positivo, más por más, me va a dar como resultado más, que es lo que yo tengo aquí, más 6. O también puede ser que yo lo utilice menos por menos, que me da más. Ahora, el 3 con el 2, para que me dé 5, negativo 5, para que esa reducción ahí, el 3 con el 2, me dé negativo 5, ambos elementos deben ser negativos. O sea, negativo 3 menos 2. De esa manera ellos me dan como resultado negativo 5. Entonces debo utilizar los dos valores negativos. Así pongo menos 3 y aquí pongo menos 2. Puede ser que invierta el orden. Puede ser que el negativo 2 lo ponga primero y el negativo 3 lo ponga de segundo. Va a ser lo mismo. Entonces, ya que yo he factorizado, ya que yo he formado los dos polinomios de dos términos, ahora lo que hago es que cada uno de esos factores yo lo igualo a 0. O sea, yo pongo que este primer binomio de acá es igual a 0. Y pongo también, por otro lado, que este otro binomio de acá es igual a 0. X menos 2 es igual a 0. Finalmente, lo que hago es despejar. Yo lo que hago es lograr que la X me quede sola. En esta ecuación de acá, logro que la X me quede sola. Así, X, para que me quede sola, es igual a 0. Este menos 3 pasaría más 3, pero el 0 no pinta nada ahí, así que simplemente el 3 positivo. Entonces, el primer valor, porque recuerde que una ecuación de segundo grado va a tener dos resultados, dos soluciones. El primer valor va a ser 3, mientras que el segundo valor, bueno,
x menos 2 igual a 0, despejo, tengo que la x quedando sola, la x es igual, ese negativo 2, perdón, pasa como positivo 2 del otro lado, 0 no va a pintar nada ahí, entonces el segundo valor de la x va a ser positivo 2. Y de esta manera he resuelto una ecuación de segundo grado por factorización. Para la parte que sigue, yo puedo escribir una cantidad como un logaritmo en la base que yo quiera. El 3 yo lo puedo reescribir, yo lo puedo disfrazar de logaritmo en cualquier base. Por ejemplo, vamos a disfrazar el 3 como un logaritmo en base 2. Vamos a escribirlo como si fuera un logaritmo en base 2. Así que bueno, yo tendría logaritmo en base 2. Ahora yo pienso, bueno, el 2, cuando yo lo elevo al exponente 3, cuando el 2 yo lo elevo al exponente 3, ¿qué resultado se obtiene? 2 al cubo, 2 al exponente 3, eso me hace 8. Eso me hace 8. Entonces, el 3 yo lo puedo escribir como logaritmo en base 2 de 8, porque a fin de cuentas, esto me da como resultado 3. El 3 lo puedo escribir como logaritmo en base 8. En cuanto al 3, si yo quiero escribirlo como un logaritmo de base 5, yo tengo que pensar a ver el 5, si lo elevo al exponente 3, el 5, si lo elevo al exponente 3, me va a dar como resultado 125. Base 5 acá. Si el 5 yo le elevo al exponente 3, esto me da como resultado 125. Entonces, cuando yo tengo 3, es lo mismo que yo tener logaritmo en base 5 de 125. De la misma manera va a ser con cualquier otra. Yo quiero escribir el 3 como un logaritmo de base 9. Fácil. Yo pienso, a ver, bueno, el 9 cuando yo lo elevo al exponente 3 me da 729. Así, logaritmo en base 9 de 729, eso que yo tengo ahí es un 3. Eso es un 3. El 5 yo lo quiero escribir como un logaritmo en base 4. Bueno, la base 4 yo la elevo al exponente 5, que me da 1024. Entonces, logaritmo en base 4 de 1024, eso es 5. Eso que yo tengo ahí, eso es un 5. Un 5 disfrazado de logaritmo en base 4. Cuando yo tengo logaritmo decimal, yo quiero escribir el 7 como un logaritmo decimal, lo hago de esta manera. Como es logaritmo decimal, estamos hablando de base 10. El 10 yo lo elevo al exponente 7. Bueno, al 1 yo le pongo 7 ceros. Entonces, 10 elevado al exponente 7 me da como resultado 10 millones. Entonces, el yo tener 7 es lo mismo que yo tener logaritmo decimal de 10 millones. Simple. Para las que siguen, bueno, yo quiero el 2, lo quiero escribir como un logaritmo en base 25. Bueno, yo pienso, a ver, el 25 lo elevo al exponente 2 y me da como resultado 625. El yo tener 2 es lo mismo que yo tener logaritmo en base 25 de 625. El 8 como un logaritmo en base 2, el logaritmo en base 2 de 256. Cuando yo elevo el número irracional Euler, cuando yo elevo e al exponente 4, obtengo como resultado este decimal de acá. Entonces, logaritmo natural de este decimal, eso me va a dar 4. Cuando yo elevo el 3 al exponente 6, eso me da 729. Así que logaritmo en base 3 de 729, eso va a ser 6.
Si yo quiero escribir el 7 como un logaritmo natural, lo hago logaritmo natural de este decimal. Porque cuando yo saco logaritmo natural de este decimal, me da como resultado 7. A partir de aquí, yo voy a trabajar entonces ecuaciones logarítmicas. En este tipo de ecuaciones, usted se encuentra uno de los miembros, o puede ser que los dos, afectados con la operación logaritmo. Así que vamos a ver cómo resolvemos. Lo primero es recordar cómo se comportan los logaritmos. Así, si usted tiene logaritmo en base 2 de 8, usted tiene que pensar en cuál es el exponente que le aplica al 2 para que le dé como resultado 8. Bueno, tiene que aplicarle un exponente 3. Así usted tiene que la base, que es 2, elevada al exponente, que es 3, da como resultado esta cantidad de acá. Y recordando justamente esto, es que vamos a trabajar este tipo de ecuaciones. Si yo tengo que logaritmo en base 10, logaritmo decimal de este elemento de acá, de este paréntesis, es igual a 2, significa que cuando yo agarro la base, que es 10, y la elevo al exponente, que es 2, obtengo como resultado este elemento de aquí, este paréntesis. Ya me deshice del logaritmo en este caso, y es simplemente desarrollar 10 al cuadrado, que me hace 100, es igual a x más 3. Despejo a x, tengo que x es igual a 100, y este 3 que estaba positivo pasa a negativo. 100 menos 3, 97. Esta misma ecuación, si la quiero resolver aplicando logaritmos, lo único que tengo que hacer es lograr que los dos miembros estén afectados por el mismo logaritmo. Así, este 2 yo lo reescribo como un logaritmo que tenga base 10. ¿De qué manera yo escribo el 2 como logaritmo en base 10? Bueno, el 2 yo lo escribo como logaritmo de 100. Eso es un 2, lo que yo tengo acá. Esto de acá me da como resultado 2, igualito, solamente que está escrito de otra forma. Así, yo cancelo logaritmo con logaritmo y me queda que x más 3 es igual a 100. Esta ecuación de primer grado la resuelvo y el resultado 97. Para este caso voy a trabajar de forma similar. Voy a aplicar lo que he aprendido acerca de logaritmos. Así entonces, aplico lo que he aprendido acerca de los logaritmos. Yo tengo que si el logaritmo de este elemento de acá es 3, significa que al ser logaritmo decimal, la base es 10. Entonces la base 10, si yo tengo que 10, yo lo elevo al exponente que es 3, esto me va a dar como resultado este elemento de acá. Se me ha formado la ecuación correspondiente. Tengo que 10 al cubo me hace 1000 y resuelvo mi ecuación. Tengo que A es igual a 1000 y como es el 21 que se está moviendo, ahí estaba positivo, ahí estaba negativo, pasa a positivo, pasa a sumarle al 1000. Finalmente, 1000 más 21, 1021. Ahora, si lo hago convirtiendo ambos miembros en logaritmos, yo tengo, bueno, para que sea un logaritmo en base 10, yo pienso, bueno, el 10 yo lo elevo al exponente 3 y me da 1000. Entonces, el tener 3 es lo mismo que tener logaritmo decimal de 1000. Eso es un 3 que tenemos ahí. Eso de ahí da como resultado 3. Simplemente que lo disfracé como logaritmo decimal, logaritmo base 10. Así, cancelo la operación logaritmo del primer miembro con el segundo miembro. Y finalmente tengo que A menos 21 es igual a 1000 y resuelvo la ecuación. Simple. En la próxima yo tengo que si el logaritmo en base 4 de este elemento es igual a 3, significa que la base 4
yo la elevo al exponente 3 y obtengo como resultado todo este elemento de acá. 4 al cubo, que me hace 64, y resuelvo mi ecuación de primer grado. Tengo que 2m es igual a 64. Fíjese que quien se está moviendo es el 14, que ahí estaba positivo, y cambia a restarle al 64. Entonces pasa menos 14 aquí. Así, 2m, 64 menos 14 queda 50. Divido entre 2 y tengo que m es igual a 50 entre 2, que me da 25. Si resuelvo esto emparejando logaritmos, o sea, convirtiendo el 3 en un logaritmo en base 4, yo tendría que el 3 escrito como un logaritmo en base 4, yo tendría logaritmo en base 4 de 64. O sea, el 4 yo lo elevo al exponente 3 y me hace 64. Entonces yo lo escribo como logaritmo en base 4 de 64. De manera que logaritmo en el primer miembro y logaritmo en el segundo miembro se cancelan y tengo que este elemento de acá es igual a 64. Y resuelvo mi ecuación de primer grado. Para este caso, yo tengo dos elementos, dos términos en el primer miembro. Esos dos yo los tengo que fusionar en un solo término. Yo tengo que simplificar aquí. Entonces yo pienso, bueno, ¿de dónde viene aquello de que logaritmo del primero menos logaritmo del segundo? Eso viene a partir del logaritmo de un cociente. Significa que se estaba dividiendo este elemento entre este elemento. Así que yo simplifico como logaritmo de un cociente acá. Yo tengo logaritmo en base 5, que la base 5 es la que se está trabajando aquí. Logaritmo en base 5 de este elemento de acá dividido entre este elemento de acá. Los dos términos los fusiono en uno solo. Yo simplifico esas dos expresiones, las simplifico en una sola expresión. Igual a 2. Bueno, yo tengo logaritmo de este elemento de acá. Esto va a ser logaritmo en base 5 de este cociente, que es igual a 2. Significa que la base 5 elevada al exponente, que es 2, da como resultado todo lo que yo tengo acá. Bien, yo tengo que 5 al cuadrado da 25. O sea, esto de aquí es un 25. Todo este denominador que yo tengo acá, este elemento que está dividiendo, yo lo paso multiplicando de este lado. Así yo tengo el 25 de acá, que se va a multiplicar por todo este denominador, por acá, que es igual a este numerador de aquí. Esto se trata de una ecuación de segundo grado, y esto lo acomodo como una ecuación de segundo grado. En la ecuación de segundo grado, todos los términos están en uno solo de los miembros, o en el primero o en el segundo. Entonces, como a mí me interesa que la X me quede positiva, en vez de yo pasar todo al primer miembro, lo paso todo al segundo miembro, así. Bueno, en vez de pasarlo al primero, lo paso al segundo. Entonces, yo tengo que X cuadrado, lo dejo en su mismo sitio, tengo menos 1, lo dejo ahí, menos 1. Este 25x lo paso menos 25x, este más 25 lo paso menos 25. Y los términos que se pueden reducir de acá se reducen. Bueno, el 25 yo lo puedo trabajar con el 1 de acá. Entonces tengo que x cuadrado menos 25x, menos 25 menos 1 me hace menos 26. Y aquí se me forma una ecuación de segundo grado. ¿Y cómo voy a resolver esta ecuación de segundo grado? Bueno, puedo aplicar factorización. Para ello, identifico
dos cantidades que cuando yo las multiplico me dan como resultado 26. Bueno, de una vez, directo, 26 multiplicado por 1. Esa es una pareja que me puede funcionar aquí, 26 por 1. Pero también hay otra pareja que me puede hacer el trabajo acá. Puede ser que yo diga que 26 se trate de 13 multiplicado por 2. Vamos a ver cuál de esas dos parejas me da resultado aquí. Multiplicándose deben darme el término independiente. Multiplicándose deben darme 26. Ahora, sumando o restando deben darme 25. Bueno, 13 menos 2 me hace 11 y 13 más 2 me hace 15. Esa pareja no me sirve acá. La que me sirve es esta pareja, 26 por 1. Porque multiplicando 26 por 1 me hace 26. Ahora, sumando 26 más 1 me hace 27. No me funciona sumando, porque tengo 25 aquí. Sumando no me resulta, pero restando sí me da resultado. 26 menos 1 me va a dar como resultado 25. Ahí me dan resultado ellas. Bien, los números son el 26 y el 1. Ok, ahora, recuerden que multiplicando, ellas están dando como resultado 26. 26 por 1 me está dando 26, pero ese 26 es un resultado negativo. Significa que los signos de esas dos cantidades en multiplicación son contrarios para que dé resultado negativo. O sea, o el asunto es más por menos o el asunto es menos por más. Una de las dos cantidades es negativa y la otra positiva. ¿Y cómo las identificamos? Bueno, las identificamos a partir de la resta que se hizo, 26 menos 1 que dio 25. Para que el resultado diera negativo, para que diera negativo 25, ¿cómo debe ser el signo de la cantidad más alta? Debe ser también negativo. Así, negativo 26 más 1. Bueno, vamos a ver entonces. En la multiplicación, más por menos me da menos. Negativo 26 por 1 me da negativo 26. Perfecto. Y en la reducción, son cantidades con signos diferentes que se restan y el resultado lleva el signo de la cantidad mayor, el signo de la cantidad más alta. Entonces tengo ahí que el 26 queda negativo y el 1 queda positivo. Ya logré factorizar, ya está factorizado, ya está escrito como la multiplicación de dos binomios, de dos polinomios de dos términos. Lo que hago es que cada factor de esos, o sea, este binomio de acá, lo igualo a 0. Por otro lado, tengo que este otro binomio de acá, también lo igualo a 0 acá. Entonces, despejo la variable. Bueno, yo logro que la x me quede sola. ¿Cómo? Este menos 26 lo paso para el otro miembro, positivo 26. Este 0 no pinta nada aquí, simplemente no lo tomo en cuenta. El menos 26 pasa al otro miembro como positivo 26 y ya yo tengo el primer valor de la variable, positivo 26. En este otro caso despejo la variable x, logro que la x me quede sola aquí. Así que este positivo 1 pasa negativo 1 y resuelto aquí. De esta manera he resuelto esta ecuación de segundo grado aplicando factorización. Para esta otra, bueno, la número 5 está súper fácil porque simplemente me presenta el primer miembro afectado por logaritmo en base 2 y el segundo miembro afectado por el mismo logaritmo. Cancelo directamente logaritmo con logaritmo y tengo que 3x es igual a 6. Resuelvo la ecuación de primer grado como sé hacerlo. Para yo lograr que la x me quede sola, este 3 que está multiplicando pasa dividiendo al 6. 6 dividido entre 3, que directamente resultado 2. Quien prefiere dividirlo, plantear la división entre 3 puede hacerlo, pero puede ser que se trabaje directamente. En la número 6 acá, fíjese que
En el primer miembro hay dos términos. Esos dos términos yo debo simplificarlos, yo debo fusionarlos en un solo término. Y para esto aplico simplificación. Pienso, bueno, ¿de dónde viene aquello de logaritmo del primero sumado con el logaritmo del segundo? Bueno, logaritmo de una multiplicación, logaritmo de un producto. Así que estos dos términos, estos dos, se fusionan como una multiplicación. Tengo logaritmo en base 2 de x multiplicado por este binomio de acá. Lo simplifico. Simplifico los dos términos, los fusiono en un solo término acá, en un solo término, igual a 3. Ok, lo que hago es que, aplicando lo que sabemos acerca de logaritmos, si yo tengo que el logaritmo en base 2 de toda esta expresión es igual a 3, significa que la base que es 2, yo la elevo al exponente que es 3, esto me da como resultado todo esto de acá. Desarrollo las operaciones que tengo planteadas, tengo que x se va a multiplicar por este binomio. Primero, x por x que me da x cuadrado, menos, ahora multiplico x por 2 que me hace 2x, igual a 2 al cubo que me hace 8. Tengo entonces que en esta parte se me ha formado una ecuación de segundo grado. Hay un término que tiene exponente 2. Es una ecuación de segundo grado que la reacomodo. Bueno, este 8 lo saco del segundo miembro. Tengo entonces que x cuadrado menos 2x. Y este 8 que estaba originalmente positivo en el segundo miembro, lo traigo al primer miembro. Lo traigo al primer miembro negativo. Este positivo 8 pasa aquí negativo 8. Ya que yo saqué el único elemento que había, que era 8, lo saqué de ahí, ya eso quedó vacío y me queda igual a 0. Esta ecuación de segundo grado la resuelvo. Bueno, yo necesito dos números que cuando yo los multiplico me dan como resultado 8. Vamos, de una vez 8 por 1. Puede ser que los números sean el 8 y el 1. Dos números que multiplicados me dan como resultado el término independiente, me dan el negativo 8, bueno, 8 por 1. Ahora bien, aparte de 8 por 1, también puede ser que se utilice el 4 por el 2. Son dos números que multiplicados me dan como resultado 8. Bien, la segunda condición es que esos dos números que yo elija, sumando o restando, deben darme como resultado negativo 2. Ok, espérate, porque 8 más 1 me hace 9 y 8 menos 1 me hace 7. Entonces esa pareja de ahí no me trabaja de ninguna manera. Sin embargo, 4 multiplicado por 2 me da el 8 que yo necesito. Multiplicando me hacen el 8. Y sumando o restando, bueno, si yo resto 4 menos 2, me hace 2. Perfecto, la pareja es el 4 con el 2. Ahora, ¿cómo los acomodo? Bueno, si se fijan, la multiplicación 4 por 2 está dando resultado negativo 8. Ya yo sé que hay signos contrarios a ella. Yo sé que hay un más por menos o un menos por más. Hay que identificar quién es positivo y quién es negativo. Bueno, para la resta 4 menos 2, el resultado está dando negativo 2. O sea que la cantidad más alta debe llevar resultado negativo. Bien, negativo 4 y positivo 2. Ahora lo que hago es que cada factor de esos lo igualo a 0. X menos 4 igual a 0 y x más 2 igual a 0. Y despejo. Así que despejamos. Este negativo 4 pasa como positivo 4. 0 no tiene nada ahí que buscar, simplemente no lo ponemos. Tenemos que x es igual a positivo 4. Para el otro lado, tengo que este positivo 2 pasa al segundo miembro como negativo 2.
este 0 no pinta nada. Entonces el segundo valor de la variable, el segundo valor es negativo 2. En esta otra tenemos que este primer término menos este segundo término. Esos dos términos tenemos que simplificarlos. Y para hacerlo pensamos, bueno, ¿de dónde sale aquello de logaritmo de la primera menos logaritmo de la segunda? Bueno, eso sale a partir del logaritmo de un cociente. O sea que esta parte de acá se divide entre esta parte de acá. Así que hablamos de logaritmo en base 2. Logaritmo en base 2 de esta parte dividida entre esta parte. Igual a este 2 de acá. Bueno, si yo tengo que el logaritmo en base 2 de todo este elemento es igual a 2, significa que la base 2, la base que es 2, yo la elevo al exponente que es 2, da como resultado toda esta fuñenda que tenemos aquí, ¿no? Todo esto acá. Y desarrollamos las operaciones necesarias. Fíjese que 2 al cuadrado me hace 4. Tengo 4 ahí. Este denominador lo saco de ahí abajo. Todo eso está dividiendo y lo paso a multiplicar por el 4 que yo tengo acá. Entonces tengo que este numerador de acá, esta parte de aquí arriba, la paso igual. Yo tengo acá x cuadrado menos 16 es igual a el 4 de aquí, 4. Y este que estaba dividiendo pasa multiplicando acá. Aquí hay una multiplicación que desarrollar. Venga, tengo que 4 multiplicado por x queda 4x. 4 multiplicado por 4 que hace 16. Al haber un término cuadrático significa que la ecuación es de segundo grado y para ella hay que dejar uno de los dos miembros vacíos. Bueno, vamos a pasar todo al primer miembro. Tengo que esta parte de aquí se queda como mismo estaba y esta parte pasa al otro miembro cambiando de signo. 4x menos 4x más 16 menos 16. Y como ya los únicos términos que estaban en el segundo los saqué de ahí, quedó vacío, igual a 0. En esta parte, reduzco términos semejantes. Bueno, este 16 se puede reducir con este 16, que al tener signos iguales, se suman, dan negativo 32. Y voy a resolver esta ecuación de segundo grado. Dos números que multiplicados me dan como resultado 32. Ok, de una vez 32 multiplicado por 1. Puede ser que esa pareja trabaje ahí, pero hay otra pareja que me puede hacer el trabajo también. Está también 16 multiplicada por 2. 16 por 2. Pero hay otra pareja que también puede trabajar aquí. Hay otra pareja que también puede funcionar. También podría ser que el asunto se trate de 8 multiplicado por 4. Dos números que multiplicando me dan como resultado 32. Ahora, si usted se fija, esos mismos números sumando o restando deben dar negativo 4. Bueno, mírelo aquí, 8 menos 4 para que dé el 4 de acá. Entonces la pareja que sirve aquí es el 8 con el 4. Bien. Tengo que x cuadrado, x para el primer binomio y x para el segundo binomio. Dos números que multiplicados dan 32. Tengo el 8 y tengo el 4, el 8 al 4. Esa multiplicación está dando como resultado negativo 32, negativo, lo que significa que una de las dos es positiva y la otra negativa. O más por menos o menos por más. Entonces, ¿cómo yo identifico a quién le cae el negativo? Bueno, yo me fijo que para sacar este 4 hubo que hacer 8 menos 4 y para que ese resultado quede negativo, la cantidad más alta es la que debe ser la negativa. Entonces, negativo 8 y positivo 4. Ya que está factorizado, bueno, este primer factor igual a 0.
este segundo factor igual a negativo 8. Y despejo, este 4 pasa como negativo 4 y este menos 8 pasa como positivo 8. Entonces yo tengo que el primer valor de la x es negativo 4 y que el segundo valor de la x es el 8. En la que sigue, yo tengo una resta. Estos dos términos se simplifican como una división, como un cociente, como este término dividido entre este término. Así tengo logaritmo decimal de esta división de acá, que es igual a 1. Significa que la base, que es 10. Bueno, en este caso, antes de desarrollar lo del logaritmo, lo que hicimos fue simplificar. Esta expresión de acá la puedo simplificar de manera que 1 dividido entre 2, el coeficiente 1 dividido entre el coeficiente 2, me hace coeficiente 1, ¿verdad? 1 entre 2 no da exacto y queda 1 arriba y 2 abajo. En cuanto a la x, es una división de potencias de igual base. La x la paso igual y el exponente 2 menos el exponente 1 de acá me queda como resultado el exponente 1 acá. Ya que tengo simplificada esta expresión de acá, ya que la tengo simplificada aquí, ahora yo aplico lo que yo sé acerca de los logaritmos. Si yo tengo que el logaritmo de este elemento es igual a 1, significa que la base, que es 10, yo la elevo al exponente, que es 1, esto me da como resultado la expresión que yo tengo acá. Lo que hago es que 10 elevado al exponente 1 es 10. Y este 2 que está dividiendo, cuando yo lo paso acá, pasa multiplicando. Entonces, tengo que x es igual a 10 multiplicado por 2. 10 por 2 que me da como resultado 20. En la que sigue, voy a aplicar, tome en cuenta que en su material, aquí teníamos logaritmo en base 27. Aquí la base era 27, que no se le había marcado aquí en la diapositiva. Entonces, trabajamos. Yo tengo que esos dos términos los voy a simplificar. ¿De dónde sale aquello? De que el logaritmo del primero más logaritmo del segundo, eso sale de una multiplicación, logaritmo de un producto. Entonces, se va a multiplicar este término de acá por este término de acá. Tengo logaritmo en base 27, de x, de 27x cuadrado, pero aquí 27x cuadrado multiplicado por 27x. Y este 1 lo reescribo, este 1 lo disfrazo de logaritmo en base 27 para que queden parejos. Así, logaritmo en base 27 del mismo 27. Eso que yo tengo acá, eso es 1. Eso es 1, solamente que está disfrazado de logaritmo en base 27. Eso para que me queden parejos. Porque cuando yo tengo logaritmo en base 27 en el primer miembro y logaritmo en base 27 del segundo miembro, yo simplemente cancelo logaritmo con logaritmo. De manera que esta parte de acá es una operación y la desarrollo. Tengo que 27 por 27, miren aquí, esta partecita de acá. Tengo que 27 por 27 me da 729. Tengo que x cuadrado multiplicado por x me da x al cubo. Y este 27 de acá. Para esta parte, este 729 que está en el primer miembro multiplicando, lo paso al segundo miembro dividiendo. Y finalmente le saco raíz cúbica al primer miembro y también raíz cúbica, raíz de índice 3, al segundo miembro. Entonces, raíz cúbica, raíz de índice 3, raíz cúbica de x al cubo, se queda la misma x,
y 3 entre el índice 3, que me da como resultado exponente 1, que no se marca. Tengo entonces que la raíz cúbica de 27, ¿cuál es ese número que multiplicado por el mismo 3 veces da 27? El 3. La raíz cúbica de 729, el 9. Puede ser que yo lo deje así el resultado, que x vale 3 novenos, aunque puede ser también que usted simplifique la tercera de 3 que le da 1 y la tercera de 9 que le da 3. Que usted me ponga 3 novenos es exactamente lo mismo que usted ponerme un tercio, no hay ningún problema. Entonces, ya en esta parte, les decía, como no puedo sacar directamente la raíz cuadrada de 3, yo tengo que reacomodar esto. Y yo lo reacomodo empezando a multiplicar por el coeficiente que tiene la x al exponente 3. Al exponente 2, perdón. Yo tengo que multiplicar por 3. Cada uno de esos términos, el primero, el segundo, el tercero, cada uno le debo multiplicar por 3. Así que normalito comienzo, empiezo a multiplicar. Estoy multiplicando por 3, tengo que 3 por 3 me hace 9x cuadrado y sigo multiplicando igualito. Solamente que para el segundo término, nada más para el segundo, la multiplicación no la desarrolló por completo. Tenía negativo 10 inicialmente, sigue negativo 10. Y como estoy multiplicando por 3, planteo que el 10 se multiplica por 3, pero no desarrolló la multiplicación por completo. Entonces, negativo 10 por 3x. Y el tercer término sí lo multiplico, 3 por 3, que me hace 9, igual a 0. Ya que he multiplicado por 3, ahora sí yo puedo aplicar aquello de factorizar. Bien, yo factorizo de esta manera. La raíz cuadrada de 9 me hace 3, o sea que yo voy a tener 3x para la primera y voy a tener 3x para el segundo término, para ellos dos. Necesito ubicar dos números que cuando yo los multiplico me dan como resultado 9. Demasiado fácil, 9 por 1. Podría ser 3 por 3, pero recuerde que la suma de ellos tiene que dar como resultado 10, o sea 9 más 1 para que dé 10. Entonces, los números son el 9 y el 1. Ok. Si se dan cuenta, el 9 me ha dado resultado positivo, significa que ambas cantidades tienen signos iguales, o sea, o más por más o menos por menos. Ahora, el 9 con el 1 se han sumado para dar 10. Y para dar ese 10 negativo, es necesario que las dos cantidades sean negativas. Entonces, negativo 9 y negativo 1. Yo tengo que, he factorizado en estos dos términos, pero aquí hay una pequeña variante. Recuerde que en un principio aquí yo tuve que reacomodar multiplicando por 3. Así que para revertir el efecto de esa multiplicación por 3, yo voy a dividir por 3. Inicialmente yo multipliqué por 3 para reacomodar. Yo entonces divido entre 3. Divido entre 3 acá. Pasa que ese 3, ese denominador 3, yo se lo voy a aplicar a uno de los dos binomios que yo tengo acá. O se lo aplico al primer binomio o se lo aplico al segundo binomio, uno de ellos dos. Si usted se da cuenta, me conviene más aplicárselo al primer binomio para que los resultados me den exactos. Entonces, divido primero 3 entre 3. 3 entre 3, que me va a dar como resultado 1. El 3 de acá dividido entre 3 me va a dar coeficiente 1 que no se va a marcar. Menos, divido 9 entre 3 que me da como resultado 3. Igual a 0. Tengo que igualar los factores a 0. Entonces, de esta parte,
despejo el 3 pasa negativo, que está negativo pasa a positivo, y ya yo tengo que el primer valor de la variable es positivo 13. Para este segundo binomio, como yo le apliqué el denominador 3 al primero, no tengo que hacerlo ya con este. Entonces, este binomio de acá lo paso como mismo está y lo igualo a 0. Entonces tengo que x es igual a este negativo 1 pasa como positivo 1 y ese 3 que estaba multiplicando pasa al segundo miembro dividiendo, o sea que pasa 1 dividido entre 3 y el segundo valor de x será 1/3. Hasta aquí la explicación.